Se ha dicho mucho en esta noche. Y yo les prometo que les voy a dar un anuncio divino. Solo quiero decirles algo como iglesia. Porque es el tiempo de elevar la conciencia. Pablo hablaba del conocimiento como algo que la iglesia tenía que tener. Pablo decía: yo oro para que los ojos de vuestros entendimientos sean abiertos. Usted sabe que esta es la única generación que yo llamo la generación de MacGyver. ¿Por qué? Porque es la generación donde nosotros no venimos a informarte de cosas que tú desconoces. Esta es una de las peores generaciones que conoce mucho, pero tiene poco carácter para ponerlo por práctica. Dígale al que está a su lado: esto no se trata de conocimiento, esto se trata del carácter que se modela. ¿Qué pasó? ¿Están muertos? En esta noche yo quiero traerle una palabra. Cuando el pastor me decía atmósfera, yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres que yo le diga a la iglesia? A mí me gusta mirar el reloj profético y saber los tiempos que estamos viviendo para dar con el mensaje que la iglesia necesita. Iglesia, tú no necesitas mensajes que te acomoden. Yo sé que esto parece un cliché, pero no lo es. Tú necesitas, y no estoy diciendo que el mensaje que pasó, esto es un mensaje. Este hombre me puso un aprieto ahora a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero yo quiero hablarte de algo que el Espíritu Santo me habló. Mientras yo estaba adorando en la iglesia donde pastoreo, en medio de una adoración, el Espíritu Santo me dijo: esto es lo que yo quiero que tú hables. Y me llevó al libro de Génesis, capítulo 2, verso del 8 al 10. Y oiga lo que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Escuche esto: al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Quiero que usted me ayude a orar, no por usted, ore por mí. Y al Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia. La iglesia no es comandada por hombres, ese es el problema, que nos robamos el protagonismo. La iglesia es del Espíritu Santo. En la iglesia, no te mirándome los tatuajes, ni se confunda con el hombre que tienes delante. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Y usted ahí donde está, diga: el Espíritu Santo, háblanos como nos ha venido hablando, como usaste al pastor Michael, y como estás ministrándonos en esta noche. Espíritu de Dios, habla a nuestro espíritu, confróntanos más de lo que lo estás haciendo, y llévanos a donde tú quieres llevarnos en esta noche, en el nombre de Jesús. Lo primero que el Señor me hablaba era acerca de ese tiempo. Usted sabe que hablar de Génesis es un misterio, porque encierra muchos misterios. Pero una de las cosas que me gustaba cuando yo empecé, el Espíritu Santo empezó a ministrarme, me dijo: ¿sabes que la gente cuando lees acerca de Génesis, hablan de un lugar como si fuera un patio, como si fuera un jardín? Y la Biblia dice que se plantó un huerto en Edén. Es un lugar geográfico que hasta el punto de hoy nadie ha podido encontrar geográficamente, a menos que yo esté atrás en el conocimiento. No se ha podido encontrar geográficamente el lugar exacto donde estaba ubicado este lugar. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el huerto que estaba plantado en Edén, que dice que de él salía 4 ríos que regaban aquel jardín. Pero cuando usted se da cuenta, yo corroboro con la mente judía, que decían que este lugar era un santuario, era una dimensión divina, era una atmósfera espiritual donde habían emanaciones espirituales que llevaban al hombre a una conciencia alterada para entender que aquel lugar era más que un patio, era más que un simple lugar, era la atmósfera de Dios en medio de aquel lugar. Pero escuche bien,
Cuando el hombre peca y el hombre le falla a Dios, usted se da cuenta de algo, que dice que cuando hicieron un sacrificio, que mataron un animalito y se trataron de cubrir, lo primero que Dios le dice, eso lo sabemos todos, ¿dónde estás? Todos sabemos que no se refería a dónde estaba escondiéndose, sino que Dios sabía que Adán se había movido de su lugar. Aunque estaba dentro de la atmósfera de Dios, se le movió a Dios del lugar donde Dios lo dejó. Cuando Dios vino a tener comunión con él, porque dicho sea de paso, para eso fuimos creados. El pastor hablaba acerca de la oración, ¿no es verdad? ¿Por qué es que nosotros siempre pensamos que la oración se hizo para pedir? Y no que la oración se hizo para tener comunión con Dios. Cuando Dios entonces le dice: Adán, ¿dónde estás? Porque se le movió. Y número dos, ellos le dijeron que tenían miedo. Pero no es tan solo eso, sino que se hicieron ropas para cubrirse, porque pensaron que después de haber herido la conciencia con el pecado que habían cometido, podían cubrir el pecado y la conciencia de pecado cubriéndose con vestiduras. Dígale que está a su lado: no es con ropa, es con sangre. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende? Espérese, porque estamos conversando todavía. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Que cuando se expulsa a la pareja del Edén, dice que le pusieron unos guardianes para que no regresaran adentro. Escúcheme, porque hasta ahora usted se va a dar cuenta quizás que la mortalidad nunca estuvo en manos de los hombres. La inmortalidad nunca estuvo en manos de los hombres. Número dos, el hombre fue diseñado ¿para qué? Depender siempre totalmente de Dios. Nunca serás autosuficiente. Siempre lo necesitarás a Él en todo tiempo y en todo momento. Ahora mire, escuche esto. Como la mortalidad no estaba en manos de los hombres, es decir, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que nosotros relacionamos la muerte física con el pecado. Pero la Biblia dice que en el jardín del Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. La pregunta mía es: si había árbol de vida y la muerte vino después del pecado, ¿para qué hay árbol de vida si no existe la muerte? Pero usted se da cuenta que cuando Dios crea al hombre, lo hace a propósito. ¿Qué? Lo crea dentro de limitaciones. Y crea al hombre de un material que se supone que fue creado ¿para qué? Resaltar la imperfección de los hombres delante de un Dios perfecto. Entonces ahora el hombre sufre de deterioro y sufre de vejez. Y yo no sé cómo vamos a terminar aquí, porque puede ser que aquí hayan unos cuantos teólogos que me digan: usted se acaba de equivocar. Por eso es que a veces no nos queremos meter en muchas cosas. Pero la pregunta mía es la siguiente: entonces, por eso al hombre se le da acceso al árbol de la vida, para que continuamente coma de él. ¿Y qué? Y se haga lo que llamamos en inglés un reset. Y tenga como un reset, y físicamente pueda mantenerse eternamente vivo. Por eso cuando ellos pecan, la primera consecuencia del pecado es la separación de Dios. Por eso es que la palabra muerte no es extinción, es Cuando a Adán y a Eva se le dijeron: porque el día que coman de este árbol morirán. ¿Por qué se le está hablando de algo que ellos desconocen? Ellos sabían las razones por las cuales comían del árbol de la vida, porque lo regeneraba, le daba vida. La emanación divina en el huerto del Edén fue para provisión espiritual del hombre. Entonces cuando son expulsados, tienen un impedimento de entrada. ¿Por qué? Para que no vuelvan a tener acceso, para que no colman del árbol, no vaya a ser que vivan eternamente en pecado. Pero la palabra ahí, cuando no coman, es continua. No vaya a ser que vivan dentro del jardín y continuamente tengan acceso a este árbol en la condición en la que se encuentran.
Entonces me doy cuenta que la muerte vino cuando el hombre se separó de Dios y cuando al hombre se le expulsó de la atmósfera de Dios. Y como ya no tenía acceso a ese árbol, el hombre empezó a morir. Dígale a que está a su lado, tú necesitas esa atmósfera. Entonces, escúcheme, se le ponen ahí unos guardianes que no le permiten la entrada y no le permiten el acceso. No, ustedes no pueden entrar. De repente el hombre se movió y ya el camino a ese lugar donde había provisión divina, donde había gloria, donde era el lugar de encuentro, donde estaba la Shekinah de Dios, donde Dios visitaba al hombre, ya no está. El camino se desapareció, ya no hay atmósfera. Ya sucede lo que hoy en día está sucediendo con la iglesia, pero la iglesia no está en el tiempo de Adán. ¿Qué? Nosotros tenemos un problema, pastor Michael. ¿Sabe cuál es? Que la iglesia le encanta exteriorizar a Dios, pero no interiorizarlo. Cuando la Biblia dice que Él está dentro de nosotros. ¿Y sabe cuál ha sido el mayor problema de nosotros? Que nosotros no sabemos hacer transacciones con el Dios que mora adentro de nosotros. Dígale al que está a su lado, no es de arriba para abajo, es de adentro para afuera. Yo espero que esa falta de amén sea como pensando que usted está meditando. O lo dejamos aquí. Se le desapareció el camino. Ahora escuche bien escuche esto. Entonces, muchísimos años después, me doy cuenta que la atmósfera le sale al encuentro al hombre. Me di cuenta en la palabra una cosa. Nosotros tanto que nos jactamos de decir que encontramos a Dios. Escúchame, desde la eternidad quien tomó la iniciativa de que el hombre lo encontrara a Él fue Dios. En otras palabras, no fue que tú lo encontraste, fue que te salieron al encuentro. Él se dejó encontrar. Pero de repente, muchos años después, aparece el Mesías. Y aparece y dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, escúcheme, no dice nadie va. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre si no es. Dígale al que está a su lado, el camino al Edén no salió al encuentro. Ahora la delicia de Dios está enfrente de nosotros. Yo decía algo en una iglesia donde yo iba y yo criticaba a Aná y a Caifás, que eran saduceos. Esa gente era más político que religioso. Y yo lo criticaba. Y yo decía, Señor, yo no entiendo por qué esta gente tú no lo mataste. Hubo un tipo que trató de ayudar el arca, que se iba a caer, lo agarró y listo. ¿Usted está aquí todavía? Sí. Pero estos dos vagamundos están ahí políticamente puestos, haciendo lo que le viene en gana. Y yo decía, ¿cómo esta gente administraban de que tu templo? ¿Por qué tú no agarraste a esa gente y lo mataste como mataste a muchos que te deshonraron y no siguieron el protocolo de llevar tu gloria y de llevar tu arca sobre sus hombros? ¿Por qué esa gente no murieron? Y Dios me dijo, ¿por qué esa gente no entendieron que mi gloria salió del templo y estaba caminando entre ellos? Ya la gloria no estaba dentro. Ahora la gloria estaba delante de ellos diciéndole, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué pasó? ¿Y esa cara de serio que usted tiene? Parece que el de usted nunca resucitó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor por lo menos ahí. Está gallú usted hoy. Usted sabe una cosa, iglesia, que yo siempre predico esto en la iglesia. Yo soy cristocéntrico, yo no predico muchas cosas. A mí no me gusta hablarle a gente de que si o quién, que usted sí, que usted va a ser rico, que usted va a hacer esto.
No después que me encontré con la despedida de Pablo a Mileto, cuando se empezaba a llorar y decía, estoy atado en el espíritu a tener que ir a Jerusalén. Escúcheme, porque usted cree que la unción te va a librar del sufrimiento que va integrado dentro de tu asignación. ¡No! La unción está ahí para hacerte cruzar el desierto y salir victorioso. Así que pase por ese libro cuando terminemos. Ahora escuche bien. Yo siempre predico esto. Ahora la atmósfera no tan solo le aparece al hombre y quiere estar delante del hombre, sino ahora que la atmósfera de Dios quiere entrar adentro del hombre. Y hay un versículo bíblico en Juan 14:23 donde dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso no es de boca, de que tanto que te amo, porque más llantoso que nosotros no hay mucho. Y más cuando estamos orando, pero nuestra obediencia no es genuina. No es ese nivel de obediencia que el apóstol Pablo habla, que dice atado, ligado en el espíritu. ¿Sabe qué nivel de obediencia es esa? Cuando ya tu voluntad no forcejea con la de Dios. Llegaste a un punto donde fuiste acribillado espiritualmente y moriste a tu voluntad. Y ya tu vida no te sirve para ti mismo, a menos que sea para entregársela a Él, para el cumplimiento de su asignación. ¿Qué pasa que están muertos aquí? Diga por lo menos amén. Ah, ¿no le gusta este mensaje? No. Ah, pues no hay problema. ¿Quién quiere jipeta? Me están dando mucho caco aquí ustedes. Bueno, gracias, pastor, por lo menos no. Me estoy sintiendo como que no estoy. Ahorita yo voy a hacer llamado y hasta los evangélicos se van a convertir. ¿Cuánto dicen que gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Y escucha esto. Y dice, guarda mi palabra y mi palabra le amará. Y vendremos a Él y haremos morada. Escuche eso. Y haremos morada con Él. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nosotros somos la única generación que muchos de nosotros nos gusta comparar la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia, y nunca transicionamos. Hasta nuestro lenguaje del Antiguo Testamento, no, nunca transicionamos a la gracia. Y hasta hablamos así. Usted no ve que todo lo que esperamos es que caiga de arriba para abajo. Que caiga, ¿qué? Eso está dentro de ti. Óyeme. Y estamos de que, Señor, ¿por qué ya tú no tiras rayos? ¿Por qué ya tú no quemas monte? ¿Por qué que ya tú no truenas como Moisés? Truena, Jehová, truena. Tú no estás entendiendo esto entonces. Tú no sabías que los antiguos anhelaban este momento. Y la Biblia dice que hasta los ángeles, donde se predica este santo evangelio, llegan con libreta para aprender acerca de la gracia que se está predicando. Porque a medida que Dios le va revelando la gracia a la iglesia, los ángeles van aprendiendo de la misericordia y de la gracia de Dios. En otras palabras, ellos son estudiantes que están. Dígale que está a su lado, transiciona ya, mano, tú estás. ¿Y qué? Tú estás todavía, oye lo tuyo, de que en el desierto y el fuego que hay allá. Y dice, y haremos morada en vosotros. Por eso cuando a mí me gusta cuando Pablo habla de la iglesia y dice lo siguiente, y Pablo dice que, y le dio por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel. Aleluya. La plenitud de aquel, escúchame, que lo llena todo en todo. Y nosotros tenemos que entender
que su gloria, esa gloria de la que se habló, que sería manifestada, será manifestada a través de la iglesia. Iglesia, le voy a decir una cosa, cójalo como usted quiera, manera de profecía, como usted quiera. Viene un tiempo de reforma para la iglesia. Viene un tiempo de transición para la iglesia. Viene un tiempo que los que estaban parados van a ser sentados, y los que estaban sentados van a ser parados. Pero la mayor potencia en la tierra se llama la iglesia. Esa es la que a través de Él decidió vaciarse en nosotros y poner sus atributos, sus cualidades en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, el libro de Ezequiel, y ve del templo en Apocalipsis 22, cada vez que se hablaba de un templo donde Dios se manifestaba, siempre corrían ríos. Por eso a mí me gusta cuando en Juan 7:38 dice lo siguiente: el que cree en mí, de su interior ríos. Pregúntale a que está a su lado, ¿de dónde tú crees que vienen esos ríos? Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. La atmósfera de Dios ahora, escúcheme, está dentro de nosotros. Escúcheme, nunca pierda el tiempo esperando atmósferas para fluir en la dimensión que Dios quiere que tú fluya. Escúcheme, nunca esté esperando, no, que esta gente no me ayuda, no, que esta gente, a ti no tiene que ayudarte nadie. Si la atmósfera no está aquí, acuérdate que fuiste tú que la traíste. Suena como arrogancia, pero no lo es. Por eso hay veces que yo voy a lugares así y la gente adora. Yo no necesito que usted adore. Mientras yo estoy sintiendo el poder, el fluir de su espíritu, y yo sienta que la atmósfera de Dios anda conmigo, no hay problema. Yo no necesito provocar ninguna atmósfera, porque la atmósfera aquí no es gravital. Es algo ahora en la nueva dispensación que está morando dentro de nosotros. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo quiero orar, ¿sabe por qué? Por eso mismo, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. Iglesia, para que podamos entender con quién estamos caminando. ¿Quién fue que nos llamó a su luz admirable? Escúcheme, unción no es lo que tú crees. Usted sabe que en la iglesia hay muchos supervisores, ¿no, verdad? Él predicó bien, pero como que no sentí, que no sentiste qué. ¿Qué fue lo que tú no sentiste? ¿Qué fue lo que tú no sentiste? Dime, ¿qué fue? Dime para buscarte un anestesiólogo que te meta una anestesia, que nunca vuelvas jamás a sentir lo mismo de nuevo. Por eso que la Biblia dice: el que se acerque a Él, crea que le hay. Esto se trata de creer, esto no se trata de sentir. Supervisores de atmósfera que están diciendo: yo no sé, pero eso no corrió a nada. ¿Cómo es, pastor? El radar de Goku. Eso no corre a nada. Eso no corre a nada. Está bien. Yo te puedo asegurar una cosa, que hay una unción en esta noche de ensanchamiento para ti. Hay una unción de ensanchamiento y hay una unción de rompimiento para ti. Escúcheme, le voy a hablar a algunas personas que tienen problemas, porque el problema es que la manera en la que te aproximas a lo de Dios es irreverente, pero quieres que Dios te revele porque simplemente quieres ser parte de la sensación del momento. Hay niveles de sabiduría que no pueden ser entregados a gente orgullosa y arrogante como algunos de ustedes. Necesitas volver a humillarte y poner tus rodillas sobre la tierra. Tienes que pararte de ese mueble y dejar de orar como que tú te estés echando fresco en un spa, y tirarte de pecho de nuevo y empezar a orar y pedirle al Espíritu Santo: perdónanos, Señor, porque te hemos fallado como iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir. Llegué a los Estados Unidos de 6 años, soy ciudadano americano, y le voy a decir una cosa: siempre estoy chequeando la cultura americana.
Y yo amo mi país, estoy aquí por obediencia. No estoy aquí porque yo quiero. Yo estoy aquí porque el Espíritu Santo, igual que Pablo, le dijo: a Asia Menor tú no vas, pero a Macedonia sí. Y tengo entonces un impedimento de entrada para vivir en el lugar donde estudié, el lugar donde viví por muchos años. Y estoy aquí en obediencia al Espíritu Santo y amo mi país. Pero mi país tiene un solo problema. Es que yo no quiero meterme en ese lío. Si esa puerta hubiera estado abierta, yo lo digo, porque por ahí me voy. Yo vivo aquí al lado de esta iglesia. Bueno, los tres mosqueteros. El problema, ¿sabe qué? Que este es el único país donde no nos dejamos sancochar y donde no agotamos los procesos. Y antes de tiempo llamamos al que hace los afiches para que nos pongan ellos. Por eso me gustó el drama cuando él dijo: no, tú predicadorcito, yo no, yo estoy aquí, yo soy la sensación. Así piensan mucho, así piensan mucho. Por eso es que tu orgullo no te permite llegar a una actividad sin pensar cuál es el que mejor va a predicar. Sin sentarte en ese lugar simplemente a saber que la diversidad de unción es lo mejor que se puede experimentar en una atmósfera. Para escuchar a Dios de diferentes perspectivas, de diferentes ángulos. Aleluya. Y antes de terminar también, porque quiero orar y después quiero que me ayuden a orar por esta misma casa cuando usted está pisando esos pies. Y vamos a declarar palabra de vida sobre esta casa. Vamos a declarar palabras sobre esta casa. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie.